Bueno, pues entonces, bienvenidos a este nuevo espacio Parkinson con la Davis Finney Foundation. Soy Claudia Martínez, la directora de participación comunitaria hispana en la Fundación para el Parkinson Davis Finney Foundation, y hoy estoy muy complacida de poder contar con un grupo de panelistas muy especial para un tema de importancia que es el de las cirugías para la enfermedad de Parkinson. Antes de presentarles a nuestros panelistas, voy a darles unas indicaciones generales sobre en este espacio de hoy. Queremos que se estén comunicando con nosotros a través del chat, la parte de levantar la mano o de preguntas y respuestas Q&A no están habilitadas para tener un solo espacio por donde recibir todos sus comentarios y preguntas. Igualmente, si se inscribieron con nosotros, dentro de unas 2 semanas recibirán la grabación de este espacio, al igual que materiales extras sobre este tema. Recordarles también de que recibiremos y podremos compartir sus preguntas solamente si están relacionadas con el tema que estaremos tratando hoy, y que en ningún momento estas reemplazan lo que es la parte de la consulta y consejo de sus médicos que cada uno debe tener. Aquí solamente compartimos diferente información y diferentes puntos de vista, pero no reemplazan esto tan valioso que es obviamente el consejo de sus médicos, que tratantes, tanto sus neurólogos como otros médicos que puedan estar a su cuidado. Y bueno, ahora sí, voy a presentar a los panelistas de hoy. Primero quiero darle la bienvenida a la doctora Marisa Moro de Casillas, que nos acompaña desde Connecticut, en los Estados Unidos. Bienvenida, Marisa. Muchas gracias, Claudia, y estoy muy contenta de ver a toda la gente que se está uniendo desde Sudamérica, México, España. Muy contenta de estar aquí. Sí, muchas gracias. Desde Chile también, bueno, y España, así que poco a poco van uniéndose más y más. La doctora Marisa es especialista en desórdenes del movimiento y también una de nuestras miembros del Comité Científico de la Davis Finney Foundation y neuróloga de Hartford Healthcare. También tenemos con nosotros a Rubí Rendón, que nos acompaña como, va a participar como aliada de bienestar o cuidadora de su mamá, y también muchos de ustedes la conocen no solamente como la coordinadora del programa de servicios en español del Mohamed Ali Parkinson Center, y también una de las participantes del grupo local del World Parkinson's Congress. Bienvenida, Rubí. También vamos a darle la bienvenida a otros dos participantes, uno de nuestros embajadores líderes, Pedro González, que nos acompañará desde Chile, y un nuevo amigo que es Isaac Álvarez, que nos acompaña desde Escocia. Y bueno, sin más preámbulos, queremos entender un poquito más, doctora Marisa, sobre estas dos opciones quirúrgicas que tenemos actualmente para el Parkinson, y que son la cirugía de estimulación cerebral profunda, que también se conoce como DBS o DBS por sus siglas en inglés, y el ultrasonido focalizado. ¿Podría explicarnos un poquito más a este respecto, doctora Marisa? Sí, muchas gracias, Clau. Son tiempos muy emocionantes para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson con estos dos tratamientos, bueno, bueno, el DBS no es tan novedoso, pero sigue siendo muy novedoso con todas las actualizaciones que están pasando y el ultrasonido focalizado. Les voy a compartir la presentación. Es esta presentación relativamente breve para poder ayudarnos de este material para entender estos dos tratamientos innovadores mejor. Como mencionó Claudia, esta es una información proporcionada y es de naturaleza educativa y está únicamente, va a ser de forma muy general y no sustituye a una cita médica ni a un tratamiento para las afecciones médicas específicas. Sabemos que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica, neurodegenerativa y progresiva, la cual es muy compleja, pero el, el principal mecanismo
que causa los síntomas motores de la enfermedad es una degradación gradual de las células o de las neuronas que producen dopamina en el cerebro y la dopamina al ir disminuyendo gradualmente produce los síntomas que comúnmente conocemos como síntomas de Parkinson, incluyendo el temblor, el lentecimiento de los movimientos llamado bradicinesia, la rigidez de los músculos y también las dificultades de caminar. El Parkinson es una enfermedad mucho más común o más frecuente en personas mayores de 65 años. Sin embargo, es importante entender y saber que del 10 al 15% de los pacientes se presentan antes de los 40, 50 años. Entonces, porque una persona sea joven o menor de 60 años no quiere decir que no pueda tener enfermedad de Parkinson. Sabemos que no existe un solo factor de riesgo, hay varios factores que cuando se combinan, digamos que disparan el proceso de la neurodegeneración en la enfermedad de Parkinson. Y el factor de riesgo más común que tenemos es la edad. Conforme mayor nos volvemos, conforme más grande nos hacemos, mayor el riesgo de desarrollar Parkinson. Sabemos también que si tenemos algún familiar con enfermedad de Parkinson, nuestro riesgo es eh, algo mayor. La exposición a toxinas, particularmente, por ejemplo, químicos, pesticidas, y finalmente golpes repetitivos en la cabeza durante la infancia o juventud pueden contribuir como factor de riesgo. Ahora, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad compleja y la mejor forma de entenderla o de visualizarla es como el iceberg del Parkinson. La parte que está arriba del agua del Parkinson, que es la parte más pequeña generalmente de los icebergs, son los síntomas que las personas pueden ver o que nosotros podemos ver, incluyendo el temblor, la rigidez, el entendimiento de los movimientos llamado bradicinesia. Pero abajo del agua, abajo de la superficie, hay una gran cantidad de síntomas, los cuales se llaman síntomas no motores, que causan probablemente más incapacidad muchas veces que los síntomas motores. Ahora, es importante hacer esta distinción porque los tratamientos de los que vamos a hablar hoy son nada más van realmente a ayudar a los síntomas motores. No van a tratar ninguno de los síntomas no motores y puede ser que a veces estas cirugías puedan agravar ciertos síntomas no motores. Entonces es muy importante entender cuando una persona está considerando la cirugía, cuáles son los objetivos de la cirugía. Los síntomas motores, como todos sabemos, incluyen los movimientos lentos o también llamado bradicinesia, el temblor, que generalmente es un temblor que se presenta en reposo cuando las manos están descansando, por ejemplo, sobre las piernas, la rigidez muscular y los problemas para caminar. Eh, los, los síntomas aquí mencionados que tienen asteriscos son los síntomas que responden al tipo de cirugías que vamos a hablar el día de hoy. Los problemas para caminar generalmente no responden a las cirugías o al tratamiento y pueden empeorar algunas veces. Ahora, en personas que sufren de enfermedad de Parkinson, eh, que llevan años tratados con carbidopa, levodopa y pueden tener complicaciones de ese medicamento, como por ejemplo disinesias o fluctuaciones motoras, estas también responden muy positivamente a las intervenciones que vamos a discutir. En general, dividimos los tratamientos de la enfermedad de Parkinson en dos categorías. Medicamentos, que como sabemos tenemos muchísimos medicamentos en el mercado que sirven para tratar los síntomas motores del Parkinson. Sin embargo, todavía no hay ningún tratamiento que haga que la enfermedad progrese más lentamente o que la cure, pero tenemos muchísimos medicamentos para el tratamiento de los síntomas. Y tenemos actualmente ahora dos procedimientos comúnmente practicados y con resultados muy prometedores para nuestros pacientes con Parkinson.
incluyendo la estimulación cerebral profunda y el ultrasonido focalizado. Vamos a empezar a hablar de la estimulación cerebral profunda, que comúnmente es conocida como DBS por sus siglas en inglés, Deep Brain Stimulation. Este es un procedimiento neuroquirúrgico que sirve para controlar los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurológicas, pero en este momento nos vamos a enfocar en la enfermedad de Parkinson. No es una cura para la enfermedad, pero puede disminuir los síntomas dramáticamente, restablecer el movimiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes. En los Estados Unidos tenemos tres compañías, bueno, hay tres compañías que producen neuroestimuladores, incluyendo Medtronic, Abbott y Boston Scientific. El primer neuroestimulador en el mercado lo fabricó Medtronic y en 1997. Entonces, la, la neuroestimulación no es experimental, no es, sabemos muy bien, la conocemos muy bien cómo funcionan los efectos adversos, etcétera. ¿Cómo funciona la estimulación cerebral? Bueno, en ciertos trastornos del movimiento, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, las redes eléctricas del cerebro se comunican erróneamente. Imagínense como que forman un falso circuito. Entonces, al introducir estimulación cerebral, esto produce un flujo constante de impulsos eléctricos para regular estos falsos circuitos. También sabemos que esos impulsos eléctricos pueden modular las neuronas y además alterar la concentración de ciertos neuroquímicos, como por ejemplo la dopamina. La estimulación cerebral profunda es una cirugía, bueno, es un procedimiento que se lleva a cabo en dos etapas. La primera etapa, como se ve en el dibujo de la derecha, marcada por el número 1, es la implantación del electrodo o electrodos en el cerebro. En Estados Unidos, y en mi práctica en Hartford Healthcare, generalmente si un paciente tiene enfermedad de Parkinson, en la etapa 1 de la cirugía, se implantan dos electrodos, uno de cada hemisferio cerebral. Una vez que se insertó el electrodo en la región apropiada del cerebro, se cierra la piel y el paciente se deja recuperar. Bueno, el paciente se queda hospitalizado por 24 horas en cuidados intensivos y subsecuentemente la mayoría de los pacientes se van a su casa al día siguiente. Dos, esta cirugía requiere anestesia general. 2 semanas después de este procedimiento, el paciente regresa al hospital para la etapa número 2, que es cuando se implanta el neuroestimulador en el pecho, generalmente del lado izquierdo o derecho, y usando una extensión que va por abajo de la piel, se conecta el estimulador, que es como, mm, imagínense un marcapaso, se conecta con una extensión con el electrodo que inicialmente se implantó en el cerebro. Todo esto es debajo de la piel, no se ve ni el electrodo, ni la extensión, ni el estimulador, todo es subcutáneo. La etapa 2, la cirugía 2, se realiza generalmente, es ambulatoria, el paciente se va a su casa el mismo día, requiere anestesia general, pero es muchísimo más sencilla y rápida, por supuesto, que la etapa 1. Ahora, ¿dónde se ponen los electrodos en el cerebro? Bueno, la localización de estos varía de acuerdo al síntoma que se esté tratando. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con Parkinson que tiene muchísimo temblor, pero poca varadicinesia y poca rigidez, generalmente implantamos el electrodo en el núcleo subtalámico, que en la imagen de la derecha lo pueden ver como estas dos estructuras rosas muy pequeñas. Si el paciente, por ejemplo, no tiene mucho temblor, pero tiene otros síntomas como distonia, por ejemplo, entonces escoge otro blanco
y en este caso sería el globo pálido que está marcado con el verde, verde oscuro. Entonces, generalmente en la enfermedad de Parkinson se implantan los electrodos ya sea en el núcleo subtalámico o en el globo pálido, y esto es muy individualizado y depende de los síntomas y de las condiciones específicas de cada paciente. Esta es una foto de mi equipo de Hartford Healthcare durante una cirugía de estimulación cerebral profunda. La cabeza del paciente está del lado izquierdo, los pies del lado derecho, y se tiene una máquina de una tomografía computada para tomar, que es este círculo aquí, que es para tomar imágenes durante la cirugía. Como ustedes pueden ver, el neurocirujano está también viendo en la pantalla imágenes de la resonancia magnética y de la tomografía que se le han hecho a este paciente. ¿Cuáles son los riesgos del procedimiento? Por supuesto, la incidencia de riesgos o el porcentaje de riesgos varía mucho dependiendo pues, del equipo médico que lo haga, de la habilidad y del entrenamiento del neurocirujano y del hospital donde se haga, pero en general en los Estados Unidos, en promedio, hay un 4% de riesgo de infección, que puede ser infección ya sea de la piel subcutánea o infección del electrodo o infección cerebral, sangrado en el cerebro causando ya sea hemorragia o infarto, y convulsiones, porque al penetrar el cerebro con el electrodo, el cerebro se irrita y eso puede causar convulsiones. Aproximadamente después de 4 semanas de la etapa 1 de la primera cirugía, el paciente va a ver al neurólogo para que se le prenda el neuroestimulador y empiece la estimulación cerebral profunda, o digamos que empecemos a programar el estimulador dependiendo de los síntomas del paciente. Y es importante saber que generalmente en los primeros 6 meses se requieren visitas frecuentes a su neurólogo para ajustar el neuroestimulador, porque el neuroestimulador se ajusta de acuerdo a los síntomas de cada paciente y a los efectos adversos que el paciente puede experimentar durante la programación. Ahora, ¿quién es un candidato? Bueno, si tiene un paciente, una persona que tenga un diagnóstico de enfermedad de Parkinson, por lo menos de 4 años, no se realiza la estimulación cerebral profunda en pacientes que tienen un diagnóstico más reciente. ¿Por qué? Porque queremos estar seguros que estamos tratando enfermedad de Parkinson y no alguna otra enfermedad que pueda asimilar la enfermedad de Parkinson. Si el paciente responde al medicamento carbidopa-levodopa, que la bradicinesia mejore, que la rigidez mejore o que el temblor mejore, pero este medicamento no controla los síntomas de forma adecuada, o si tiene temblor severo que no responda al carbidopa-levodopa. El temblor en pacientes con Parkinson frecuentemente es difícil de tratar con medicamentos, pero responde muy bien a la estimulación cerebral. Si un paciente requiere de dosis altas de medicamento o necesita una combinación de varios medicamentos para controlar los síntomas, si ha desarrollado complicaciones de los medicamentos, como por ejemplo disinesias o fluctuaciones motoras, si no padece de demencia o de problemas psiquiátricos severos como depresión. Y bueno, muchas veces, pero en algunos casos los pacientes no pueden tolerar los medicamentos por efectos adversos, entonces se puede considerar a este tratamiento. ¿Quién no es un buen candidato? Bueno, pacientes que tengan problemas de salud serios que no les permitan someterse a un procedimiento quirúrgico. Este es un procedimiento mayor, el cual necesita que el paciente esté relativamente sano para poder tener un buen resultado. Si la persona padece de pérdida de la memoria profunda o demencia, no se le va a realizar este procedimiento. Depresión o ansiedad severa, se requiere que estos trastornos psiquiátricos sean tratados por un psiquiatra antes de que se considere la estimulación cerebral. Y finalmente, si en casos de pacientes con enfermedad de Parkinson que tengan temblor,
si el paciente no, uno está tratando de, uno está dándole al paciente el carbidopa, levodopa y el temblor no mejora, podemos considerar este procedimiento. Como dije antes también, eh, los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, sobre todo los que tienen bradicinesia y rigidez, que responden al carbidopa levodopa, pero que el carbidopa levodopa ya no les produce una mejoría continua y la calidad de vida no es buena, entonces se considera este tratamiento. La cirugía realmente varía de paciente a paciente, pero en general 4 a 6 horas es en promedio, digamos que una cirugía de estimulación cerebral profunda. La, la, la segunda pregunta, Clau, es, en la enfermedad de Parkinson, generalmente implantamos de los dos lados. Si no hay alguna contraindicación, por ejemplo, y una contraindicación podría ser que el paciente haya tenido un tratamiento quirúrgico para el Parkinson anteriormente o que haya tenido una cirugía de un lado del cerebro la cual no pueda ser estimulado. Pero generalmente se realiza en los dos lados porque sabemos que la estimulación cerebral profunda perdón, que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que afecta a ambos lados del cerebro. Entonces, aunque el paciente tenga síntomas más fuertes de un lado que del otro, sabemos que eventualmente va a necesitar tratamiento de ambos lados. Perfecto, sí, gracias por la aclaración. Y también, como dice la doctora Marisa, ¿no? Hay diferentes protocolos, diferencias también de cómo se realiza y se maneja la cirugía dependiendo del lugar del centro educativo, el centro o la institución donde se está realizando. Pero lo importante siempre es ver que sea un centro donde estos procedimientos se están realizando de hace tiempo, que podamos preguntar cuántos pacientes se operan al año, de manera de que estemos seguros, ¿no? De que estamos en buenas manos. Ujú. Y también otra pregunta que hacen frecuentemente y vemos en el chat también, doctora Marisa, es si con la cirugía va necesariamente a disminuir la cantidad de medicamento que la persona está tomando para el Parkinson. Sí, definitivamente generalmente el paciente va a necesitar medicamento asociado con la cirugía, pero sí muchas veces podemos hacer una reducción por lo menos del 20 al 30% de medicamentos después de la estimulación cerebral. Esto también varía un poco dependiendo de por qué estemos haciendo la estimulación cerebral. Por ejemplo, si es por disinesias, o por movimientos involuntarios causados por el levodopa, al hacer la cirugía, el paciente va a necesitar menos levodopa, entonces va a mejorar la disinesia. Pero sí, la mayoría de los pacientes, por lo menos un 30% un 30% hay un 30% de reducción de los medicamentos para el Parkinson después de la intervención. Ahora, como el ajustar el estimulador es muy delicado y muy específico para paciente y paciente. Entonces, la reducción de los medicamentos varía mucho también de la severidad del Parkinson y de los síntomas que se estén manejando y tratando. Sí, y aquí es importante volver a aclarar lo mismo, ¿no? Esto es una información general, Ujú, pero cada paciente, como ustedes saben, con Parkinson, cada persona con Parkinson es diferente. El tratamiento igualmente es muy personalizado e igualmente la cirugía también. Entonces, quería preguntarle a Pedro, en el caso suyo, Pedro, fue, los doctores te recomendaron o tu doctor te recomendó la cirugía y ¿por qué motivo te la recomendaron? Hola, mira, básicamente lo que a mí me empezó a generar más problemas fueron las distonías. Eran terribles, eran muy dolorosas y eso fue lo que me llevó a hacerme la cirugía. Yo me Qué bueno. operé Como hace decía, sí, perdón, de, adelante, Pedro. de hecho me operé cerca de casi 3 años ya y la verdad que el cambio fue muy positivo. Gracias por compartirnos esto, Pedro. Y como decía la doctora Marisa, por ejemplo, en el caso de Pedro era la distonía, estos contracturas de los músculos Mm. que son muy dolorosas, como dice Pedro, y bastante incapacitantes, era el síntoma que él más quería
controlar y vamos a ver que es diferente en cada persona, ¿no? Por ejemplo, cuando hablemos con Isaac, vamos a ver que para él era el temblor, ¿no? El síntoma más dificultoso y el que más quería controlar. Entonces, tenemos un video donde Pedro nos comparte cómo estaba cuando todavía no le encendían su estimulador, ¿verdad? Como dice la doctora Marisa, se coloca, pero no se enciende o no se prende inmediatamente. Pues mi cara de dolor lo dice todo. Sí, estaba con mucho dolor. Sí, una vez le dio una crisis muy fuerte y que los dientes yo pensé que se le iban a quebrar porque empezó, fue horrible. Y también tiene bastante dolor, como dice Pedro, y también la dificultad para ¿Tiraste ahí? movilizarse, ¿no? Para moverse. ¿Cuál fue la diferencia que sentiste, Pedro? Ahí se ve claramente la diferencia. Ya, voy corriendo para allá. Un cambio, Te pero puse, absoluto, mira. Y eso fue en 5 minutos después de que lo encendieron, o quizás menos, un par de minutos y que lo ¿Va a poder encendieron. hacer deporte o no? ¿Ah? ¿Va a poder hacer deporte? Come, no, vaya, perfecto. Pues bueno, gracias Juan bueno, para que te por hagas un cambio, compartirnos el video y pudimos verte ya sonreír, ¿no? Ya no tenías esa tensión tan marcada a nivel de la mandíbula. Así que De hecho, muchas me cambió gracias, Pedro. la cara, porque el dolor era realmente invalidante. Gracias, Pedro. Sí, muy valioso ese testimonio tuyo. Y vemos también que hay otras personas en el chat que nos están compartiendo sus testimonios también. Tenemos a Teresa Durán, que está desde otra de nuestras embajadoras que nos acompaña desde Ciudad Juárez, y también a Gilberto Adame, que nos acompaña desde Tucson, Arizona. Ambos también tuvieron la estimulación cerebral profunda. Nos preguntan, doctora Marisa, si hay alguna edad en la cual o número de años que sea determinante que a partir de tal edad o a partir de haber tenido tantos años ya no calificas para la cirugía. Nos mostraste que después de 4 años las personas ya son candidatos, ¿no? Después de 4 años del diagnóstico. ¿Alguna parte como de lo que nos decían de si hay alguna contraindicación solo por la edad de la persona o por el tiempo que lleva con Parkinson? Generalmente no, en mi centro, y otra vez es muy variable de centro a centro, en mi centro tendemos no a realizarla en personas mayores de 80 años, por ejemplo. Eh, Antes de los 80 años realmente no hay alguna contraindicación solo por la edad, aunque recomendamos, si el paciente tiene enfermedad de Parkinson por 4 años y uno ve que va a necesitar estimulación cerebral profunda, y por ejemplo, ¿cuáles son esos pacientes? Bueno, son los pacientes que tienen muchísimo temblor y no responden al medicamento, o son los pacientes que toman carbidopa, levodopa y ya tienen discinesias. Que la cirugía se haga lo más temprano posible. Hace varios años, la cirugía era como la última opción del tratamiento, que la cirugía se dejaba hasta el final. Ahora ha cambiado nuestra mentalidad y sabemos que la tenemos que hacer antes. ¿Por qué? Porque, bueno, lo más importante es porque entre más mayores somos de edad, más enfermedades acumulamos. Entonces, el tener enfermedad cardíaca, el tener diabetes, el tener infarto cerebral, cáncer, todo eso puede eliminarte de recibir esta cirugía. Entonces, ha habido Sí. un cambio significativo en dónde usamos la cirugía hoy por hoy. Ya no es la última opción, ya es medianamente, temprana, medianamente, después Sí. del diagnóstico. Gracias, doctora Marisa. Y bueno, vamos a seguir contestando otras preguntas a medida que pasemos sigamos aprendiendo y avanzando en el tiempo. Ahorita le voy a pedir a la doctora Marisa que entonces nos hable un poquito sobre el ultrasonido focalizado, ya que tenemos también aquí a Isaac, que es alguien que se hizo este procedimiento recientemente. Claro, ahorita comparto la pantalla otra vez. Nuevamente, también se conoce como HIFU por sus siglas en inglés, High Intensity Focus Ultrasound. El ultrasonido focalizado de alta intensidad es un procedimiento en el cual, sin abrir el cráneo y utilizando imágenes de resonancia magnética en tiempo real, se producen lesiones térmicas
en zonas del cerebro muy específicas. Estas pequeñísimas lesiones producen una alteración de los falsos circuitos, similar a lo del DBS, eh, y esto ayuda a que principalmente los temblores se reduzcan. Nuevamente, la estructura que se trata depende de, en el caso de la enfermedad de Parkinson, de los síntomas. Por ejemplo, si un paciente que tiene enfermedad de Parkinson tiene muchísimo temblor, pero muy poca bradicinesia, la lesión se va a producir en una estructura que está aquí en el dibujo de color gris, que se llama el tálamo, el tálamo. Si el paciente más bien tiene bradicinesia, por ejemplo, o rigidez, la lesión se va a producir en el globo pálido. Por eso es muy importante que tengan un neurólogo que tenga mucho conocimiento en enfermedad de Parkinson para que se puedan decidir cuál es la estructura que se tiene que tratar. Eh, Porque si no se trata la estructura adecuada, los resultados no son buenos. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, uno, en términos, estoy hablando más del temblor, porque en Estados Unidos y en mi centro usamos más este tratamiento en pacientes con Parkinson con temblor. Entonces, en términos del temblor, los resultados son inmediatos. Este procedimiento no necesita anestesia ni hospitalización y el paciente se va a su casa el mismo día. Y hay una mejoría significativa del temblor, aproximadamente el temblor mejora 60% a 3 meses. Entonces, no es una resolución total, pero es significativa. Y no requiere incisiones, implantes, ajustes, ni todo esto que la estimulación cerebral sí requiere. Las complicaciones y los efectos adversos incluyen hormigueo y adormecimiento del lado que se trata, problemas para caminar, dolores de cabeza y también parálisis o debilidad del lado que se está tratando. ¿Quién es un buen candidato? Nuevamente, se tiene que tener un diagnóstico confirmado de enfermedad de Parkinson, eh, que el paciente no haya experimentado beneficios en el temblor con los medicamentos o que haya desarrollado fluctuaciones motoras o disinesias por uso prolongado, digamos así, de la levodopa. Este tratamiento se realiza en una máquina de resonancia magnética. Entonces, el paciente debe de poder tener una resonancia magnética y debe de tolerar estar acostado en la resonancia magnética por 3 horas. Y muy importante es que antes de proceder con el tratamiento se debe hacer una tomografía del cráneo porque el cráneo tiene que tener cierta densidad para que deje pasar estas ondas de alta frecuencia. Entonces, si el cráneo no tiene las medidas necesarias de la densidad, el paciente no puede ser eliminado de este procedimiento. Ahora, ¿cuáles son las potenciales contraindicaciones o quién no es un buen candidato? Bueno, si usted no puede tener una resonancia magnética, por ejemplo, si tiene algún metal en el cuerpo, si tiene un marcapasos, si tiene un desfibrilador, sobre todo de generaciones antiguas, este, no son candidatos a la resonancia y no son candidatos al HIFU. Si ha tenido un procedimiento o una cirugía cerebral previa, y vi una de las preguntas, Clau, y sí, el haber, por ejemplo, el tener DBS de un lado sí te excluye para tener ultrasonido focalizado del otro. Si tuviste tratamiento con ultrasonido focalizado, ya no vas a ser un candidato para DBS. Entonces, es muy importante tener un equipo médico que los pueda asesorar cuál es el mejor tratamiento, ya sea un tratamiento o el otro, porque si tienen cierto tratamiento, pueden ser excluidos en el futuro del segundo tratamiento. Se Sí. requiere que el paciente se rasure la cabeza completamente. Entonces, hay pacientes que no se quieren rasurar la cabeza. Nuevamente, pacientes que tienen demencia o problemas serios de la memoria o padecimientos serios psiquiátricos generalmente son excluidos. Y también pacientes que tienen problemas para ambular o para caminar, sin problemas serios.
Una de las consecuencias o efectos adversos del ultrasonido focalizado es que puede afectar el equilibrio y los pacientes se pueden caer más fácilmente después del procedimiento. Ok. Bueno, y también ahorita que nos vas a mostrar, ¿verdad? Esto que estás diciendo que es tan importante, también tenemos una persona que se hizo el ultrasonido focalizado y tenemos un pequeño video, ¿no? Pero aparte de esta slide, que es esta diapositiva última que es tan importante y seguiremos enfatizando, hay algunas otras preguntas interesantes en el chat y dentro de cualquiera de los dos, como decía la doctora Marisa, lo más importante es estar bien informado, tener un equipo que nos dé claramente, ¿no? Tanto los pros como los contras, todo tiene pros y contras. Y al hablar de contras, bueno, las contraindicaciones que nos mencionó la doctora Marisa, posibles complicaciones, pero vamos a darle la palabra a Isaac, pues sé que él también hizo muy buena tarea en informarse primero antes de pensar en el ultrasonido focalizado, perdón, como su opción. ¿Y por qué optaste por esto y no pensaste o por qué no te fuiste por el lado de la cirugía en tu caso, Isaac, que es algo ya tu caso personal? Hola, buenas. En mi caso personal, lo primero que hice fue informarme bien de las dos cirugías y para mí la primera fue la Focus Ultrasound por porque hago submarinismo y digo, bueno, si van a abrir la carcasa, a lo mejor ya no puedo hacer más submarinismo. Esa fue una de las primordiales. Y la segunda es que como tengo tipo 2 de diabetes, más propenso a tener infecciones. Entonces, para no correr el riesgo, pues decidí irme por el Focus Ultrasound. Y en el caso tuyo, ¿cuál era el síntoma primordial que querías controlar, Isaac? El temblor, temblor se fue, ya, bueno, que no está. El simple hecho de tomar un vaso y tomar agua es cosas que damos por garantizadas. La verdad que cuando salí, dice la doctora, el tiempo de recuperación es mínimo. Cuando salí con una sonrisa de lado a lado y increíble, increíble. Qué bien, gracias Isaac por compartirnos este testimonio. Y Juan, tienes un video para compartir que nos mandó Isaac eh, en su caso de el antes y el después. And then can you count from 100 Fue antes, back down to antes 70? del procedimiento, Oh, yeah. eh, como veis, la mano no So puedo, yeah. hacer esto no puedo, ya salir. Eso fue Wow. ni siquiera 5 minutos después de salir de las 3 horas de procedimiento. Así es, muchas gracias Isaac por este testimonio. Y también varios nos están preguntando, doctora Marisa, ¿qué tanto dura, se sabe cuánto es el efecto que dura de la cirugía o de simulación cerebral profunda o del focus ultrasound? Una de las diferencias principales entre la estimulación cerebral y el tratamiento con ultrasonido focalizado es una muy importante y me parece que el señor Isaac tomó la decisión adecuada con el tratamiento que escogió claramente. Su equipo es muy bueno, su equipo médico. Eh, con la estimulación cerebral, eh, la ventaja de la estimulación cerebral es que podemos ajustar la estimulación conforme la enfermedad progrese. Entonces, si tenemos a un paciente que tiene temblor o bradicinesia, lo ajustamos, mejora y en 2 años está peor, siempre tenemos la opción de ajustar la estimulación. Es modulable, eso es la ventaja del DBS. Por el contrario, el HIFU es un tratamiento y ya, o sea, no es ajustable. El beneficio en los estudios se ha demostrado que los pacientes que tienen Parkinson, que sufren del temblor, pueden llegar
tener una mejoría del 60% del temblor. Entonces es significativa, no es el 100%, pero, puede ser muy significativa. Ahora, también con el temblor es complicado porque estamos hablando de varios tipos de temblores en enfermedad de Parkinson, como decía el señor Isaac. El más clásico es cuando las manos están en las piernas o el temblor de reposo, pero también el temblor de acción, cuando uno agarra una copa y quiere beber o tomar la cuchara. Ese tipo de temblor, el temblor de acción, responde muy bien al HIFU también. Puede responder hasta el 70-73%. Entonces, si es un mejoramiento, no se resuelve, pero sí es muy significativo con ambas técnicas. Sí, y nuevamente, ¿no? Cada paciente es diferente y por eso también queremos estar seguros de que se trata no solamente de estar bien informados, sino también de tener claro que nos expliquen cuáles son posibles complicaciones, que nos expliquen también qué puede y qué no puede mejorar, ¿no? Y cuál va a ser el proceso a seguir, Mm. porque varios de ustedes también están comentando en el chat, ¿no? Y sé que tal vez, por ejemplo, Rubí, no sé si esto es algo de lo que por ejemplo, en la familia hispana sabemos que muchas veces estamos los hijos, ¿no? Alrededor de nuestros padres. En el caso de tu mamá, que fue quien tuvo la cirugía, fue algo que tomaron la decisión entre la familia, les explicaron todas las posibles complicaciones que podrían haber. Sí, bueno, a mi mamá le hicieron la cirugía ya en el 2022. La razón por la que se la hicieron, ella tenía muchas disinesias. Pero sí, pues con mi mamá, pues depende, o sus hijas somos las que estamos pues estamos al cuidado de ella. Fue una conversación que tuvimos entre las cuatro, entre mi mamá y mis tres hermanas, que pues nosotros ya tenemos mucho tiempo viniendo aquí al centro, entonces sabemos bastante sobre la educación. Yo doy la educación para la estimulación cerebral profunda en español a las personas que van a hacerse la cirugía aquí con nosotros, pero sí fue como, pues todas teníamos nuestra manera de pensar, ¿no? Mi hermana más grande, Corina, ella estaba muy nerviosa, decía, es una cirugía del cerebro y siempre, pero lo platicamos y aparte que mi mamá, cuando se hizo la cirugía, entró también a un estudio clínico con la cirugía de DBS aquí con el centro y también tuvimos que leer el consentimiento informado y estaba en español y todo eso, entonces fue como doble decisión de decir, bueno, se va a hacer la cirugía, pero también va a entrar al estudio clínico y sí fue algo que sí decidimos pues entre todas. Qué bueno, y también ese apoyo es muy importante, ¿no? A la hora de no solamente tomar la decisión, sino también después, ¿no? En la recuperación y también por si puede haber una posible complicación, ¿no? Por ejemplo, vemos en la literatura que a veces hay muchas menos mujeres, ¿no? Que tienen la cirugía de estimulación cerebral profunda y lo vemos aquí en nuestro grupo de embajadores líderes, que creo que tenemos solo a una, ¿no? Creo que también es algo que pueden ver ustedes, Rubí y la doctora Marisa, cuál ha sido su experiencia en ese caso. Sí, nosotros aquí en el centro, pues en mi grupo, nuestro grupo de aquí, tenemos solamente a dos personas, una es mi mamá y la otra es otra que viene aquí con nosotros. Y también una cosa que yo les digo, cuando voy a dar la educación en español, yo les pido a las personas que van a hacerse la cirugía que no vengan solas a la educación, que vengan con la persona que va a estar con ellos durante la cirugía y que va a estar con ellos después de la cirugía, porque necesitan saber qué es lo que va a pasar, o sea, cuál va a ser todo el proceso. Entonces, yo siempre les reitero que necesito que vengan con alguien. Muy importante. Y también esa parte de las expectativas que también nos compartía otra de nuestras embajadoras líderes en el chat, ¿no? Porque a veces esperamos que de pronto el resultado sea inmediato o no sabemos, como varios de ustedes están preguntando, cuántas veces hay que ir para que se cuadre la estimulación o cuántos ajustes se necesitan para que la doctora Marisa nos conteste esa pregunta y también nos dicen quién hace esos ajustes. ¿Es solamente el neurólogo o también es que los técnicos que trabajan con cada una de estas compañías pueden hacerlos? Que adelante, doctor. Sí, me gustaría reiterar, Clau, que es muy, muy, muy importante
qué síntomas quieren tratar. Yo he visto muchas veces pacientes que tienen Parkinson que preguntan de la cirugía, pero ellos quieren mejorar la fatiga, por ejemplo, o el estreñimiento, o no sé, La eh, voz, por la ahí voz, por estaba. ejemplo, la voz o problemas para tragar. Entonces es muy importante explicar que todos estos problemas no mejoran con la cirugía y muchos pueden empeorar. Entonces, uno es tener muy claramente con tu neurólogo, con su neurólogo, qué síntomas mejoran y cuál es el síntoma primario que quiero tratar. Dos, como tú dijiste, Clau, un equipo especializado en trastornos del movimiento, neurólogo, neuropsicólogo, trabajadora social y neurocirujanos que sean entrenados en estos procedimientos. No puede ser un neurocirujano general. Estos son procedimientos muy, muy delicados que requieren muchos años de alta especialización de parte del neurocirujano. Y tres, muy importante es, en tu zona donde vives, hay alguien que te pueda ajustar el estimulador. Porque puedes hacerte la cirugía en una ciudad grande, pero si te regresas a vivir a un pueblo chiquito y no hay neurólogo que se especialice en la estimulación, va a ser fútil el haberse sometido a una cirugía tan grande. La estimulación, los ajustes se hacen en la oficina del neurólogo. Muchas veces podemos tener a los técnicos o a las personas de la compañía que nos vienen a asesorar y ayudar, pero ellos no hacen los ajustes los hace el médico. Y la frecuencia de los ajustes depende de los síntomas, depende de los efectos adversos, es muy, muy variable. Yo siempre le digo a mis pacientes, me tienen que dar como 6 a 12 meses para poder entender cómo funciona la estimulación cerebral para usted y cómo le podemos ajustar los medicamentos acorde. No es rápido, no es inmediato, no es 3 días, es un proceso de 6 a 12 meses. Sí, muy importante saber esto y por eso hablamos de esas expectativas y de que hay que ser muy abierto en esta comunicación con los neurólogos, ¿no? Y varios nos están preguntando también de si qué va a aparecer después de un año, si aparecen otros síntomas. Recuerden que eso nadie lo puede saber, ¿verdad? ¿Cómo va a evolucionar el Parkinson a futuro? No es como, no tenemos una bola de cristal lastimosamente para eso. No hay manera de que un paciente pueda evolucionar igual que otro. Depende de tantas cosas como no solamente cómo toma sus medicinas ni el procedimiento, sino también qué tanto ejercicio hace, ¿verdad? Qué tanto socializa, tantas otras cosas que tienen que ver con ese manejo integral, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que no podemos contestar, ¿verdad? Decir si va a evolucionar de una manera o de otra. Y también recordar que ver a Pedro o ver a Isaac es ver a una persona, ¿no? Y es simplemente que ellos nos han compartido cosas que sí nos sirven a todos, como que fueron muy claros en qué síntoma querían mejorar y estaban seguros de que ese síntoma lo mejoraba el procedimiento que ellos eligieron, en que se educaron, ¿no? Se leyeron, preguntaron, eso es muy importante también, en que hablaron con sus familias, ¿no? Estuvieron también con el apoyo de su núcleo social y eso incluía también a estos centros donde ellos tuvieron estos procedimientos, que son centros con experiencia, avalados. El de Isaac creo que estaban haciendo también una investigación, como en el caso de Rubí. En esos casos todavía estamos muy seguros de que obviamente todo esto, si es una investigación, lo están reportando, mirando milimétricamente, así que estamos seguros de que todo está siendo llevado a cabo correctamente. Están preguntando bastante de cuánto es el costo de estos procedimientos y pues eso es algo que también varía muchísimo, ¿verdad? De donde estemos viviendo y que la mayoría de los casos acá en los Estados Unidos es a través del seguro médico, así que ni siquiera sabemos muchas veces cuál es el costo real, pero no sé si quiere agregar usted algo más a este respecto, doctora Marisa. No, realmente no. Mm, lo que tú dijiste, Claudia, es básicamente en Estados Unidos es pagado por el seguro médico Medicare, que es el seguro de la gente mayor de 65 años, lo cubre, pero si hay seguro privado, varía mucho de seguro a seguro.
y de país a país también, porque aquí también estamos hablando no solamente dentro de los Estados Unidos, sino tenemos participantes en Latinoamérica y en España, así que lo importante es que cada uno de ustedes se asesore, que trate de ver si su seguro médico es primero lo que tienen que tratar de utilizar, si hay opciones en centros que están haciendo investigación seria a este respecto, ¿verdad? Pero siempre tener muy claras esas expectativas, que es lo que esperamos que mejore, tener claras las posibles complicaciones que pueden suceder y cómo las vamos a manejar también. Y también de que sepamos siempre de que cada persona es diferente, ¿no? Ahora también en el chat lo dijo usted brevemente, doctora Marisa, pero para aclarar, ¿no? Alguien preguntaba si la parte de el habla es algo que puede mejorar alguna de estas dos cirugías. No, no, ni el habla ni la deglución, por ejemplo. De hecho, estas cirugías pueden afectar estos síntomas. Entonces, si ni la estimulación cerebral ni el ultrasonido focalizado tratan la voz o la deglución e incluso pueden empeorarlas. Sí, y es muy importante por eso nuevamente tener muy clara todas estas recomendaciones y posibles complicaciones también, ¿no? Recordarles que también ustedes van a recibir dentro de unas 2 semanas un correo donde vamos a estarles compartiendo, además de esta grabación, varios materiales educativos o informativos en los cuales también van a poder encontrar respuesta a muchas de las preguntas que tal vez no logramos contestar, ¿verdad? La idea es que pudiéramos tener una información clara, confiable, ver algunos ejemplos, ¿no? Y qué hizo que estos ejemplos sean algo que nos ayude a tomar ideas, ¿no? O a orientarnos de una manera positiva, pero también realista, ¿no? De que cuando estamos pensando en tener estos procedimientos estemos bien informados. Muchas veces son los mismos pacientes, ¿no? Que también pueden tener esta conversación y traerlo, ofrecerle al doctor, ¿no? ¿Será que para mí es algo ahora una buena opción, ¿no? No se sientan cohibidos de hacerlo. Algunos por ejemplo, nuestro embajador en Tucson, Gilberto, sus hijos miraron bastante al respecto y le sugirieron, ¿por qué no hablas con tu neurólogo a ver si sería algo posible, que posiblemente te pudiera ayudar? Entonces, siempre es importante tener esas conversaciones, pero bien informadas, ¿no? Y también teniendo claro expectativas y posibilidades de que salgan las cosas bien o si no salen tan bien, ¿qué podría suceder? ¿No? Todo esto Está, es muy importante. tener un plan Sí, porque Rubí. tener un plan porque a mi mamá le pasó, ella después de la cirugía tuvo que ir 10 días a terapia, pues ya porque no podía hablar y mis hermanas y yo no estábamos preparadas para que se fueran 2 días a casa y fueron 10 días, así que estuvo, Sí, gracias, Rubí, porque es importante eso, ¿no? No solamente, a veces pensamos, no, las complicaciones es algo que le pasa a los demás, a mí no, ¿no? Pero puede suceder y entonces tener un plan. Otra de nuestras embajadoras decía, bueno, mi esposo pidió vacaciones, pidió el tiempo que tenía de vacaciones para poder estar conmigo después de la cirugía. Entonces, cuadrar todo este tipo de apoyo también alrededor es importante. También recordarles a todos ustedes que están aquí que les interesa aprender más, que les interesa compartir conocimiento con sus comunidades, que estamos cerca de hasta el 15, creo que cerramos inscripciones para ser parte del Congreso o la Conferencia de Liderazgo Hispano 2025 de la Davis Finney Foundation. Esta conferencia de liderazgo hispano está realizada para poder ayudarnos a estar unidos, a crear más conexiones y redes, poder darnos cuenta de oportunidades que tenemos disponibles, poder inspirarnos con lo que otros líderes están haciendo
o inspirar también con lo que nosotros estamos promoviendo en nuestras comunidades. Va a ser el 7 y 8 de noviembre totalmente virtual, así que cualquiera de ustedes, no importa si no vive en los Estados Unidos, puede participar. Y bueno, Isaac, tú que estás en Escocia, también puedes participar y veo que quieres un último comentario antes de despedirnos. Sí, solo comentar del Always Plan B. Mi hijo me ha comentado cuando estábamos, él fue el que vino a visitar, estando conmigo durante el procedimiento, y me decía, papá, ¿qué pasa si dentro de 6 semanas se vuelve el temblor? Digo, bueno, me habrás visto por 6 semanas riéndome y disfrutando que no hubiese tenido si no hubiese hecho el procedimiento. So, siempre ser positivo. Muy bien, muy cierto, Isaac. Y creo que Pedro también comparte eso. Pedro, algo que quisieras compartir que lo que has vuelto a hacer ahora que te hicieron la cirugía. De hecho, cosas tan simples como poder salir a caminar afuera solo, porque antes no, me daba susto porque me daba la distonía y quedaba solo. Pero efectivamente, en mi caso sí me afectó la voz. Pero bueno, eso versus estar bien, no, Exacto. prefiero quedar mudo. Sí. Sí, no es perdón el beneficio. Sí, Pedro, gracias por compartirnos eso y también sé que tocan muy bonito la guitarra y Bueno, esperamos sí, que también. pronto Ah, pudo volver a tocar la guitarra sí, también. Así por que supuesto que sí. gracias Sí. por esas experiencias y también Pedro, como ven, dice, ok, prefiero estar pudiendo moviéndome bien y saliendo solo y ganar mi independencia. Mi habla, como dijo la doctora, fue algo que me afectó el DBS y es algo en lo que va a estar trabajando. Doctora Moro de Casillas, muchísimas gracias por toda esta información. Muchísimas gracias a todos los panelistas y a ustedes por habernos acompañado hasta aquí. Y no se olviden, inscríbanse a nuestra conferencia de liderazgo hispano. Y hasta pronto. Gracias, hasta luego.